Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del Rebumbio. Hoy vamos a tener un rebumbio un tanto especial, diferente a lo que venimos haciendo cada semana, porque vamos a tratar un tema en exclusivo. Yo tenía un compromiso con uno de nuestros invitados, o con dos de ellos, desde hace mucho tiempo lo habíamos hablado y nunca había llegado el día. Ahora llegó y vamos a hablar de dos cosas, de la historia de la vela en Lanzarote, por decirlo así, con tres personas con muchísima experiencia, y vamos a hablar de un amigo, de un patrón, de un capitán que se nos fue hace 6 días y que hoy queremos dedicarle este programa exclusivamente a él. Nos van a acompañar esta noche Jesús Quevedo, Pantaleón, uno de los pioneros de la vela en Lanzarote y gran aficionado. Jesús, buenas noches. Buenas noches. Domingo Lazo, también aficionado a la vela y pionero, buenas noches. Buenas noches. Y Pedro de Armas, más conocido por el tema político, buenas noches, también aficionado a la vela. Muchas gracias, bienvenido. Bueno, muchos habrán sorprendido cuando presento a Jesús Quevedo, por el nombre, digo, porque algunos no lo conocerán. por el nombre, Por digo. Panta. Bueno, decíamos que el pasado martes fallecía a los 77 años de edad Alfredo Morales. Hoy vamos a dedicarle el programa a él. Antes quiero tratar en apenas un minuto con Jesús Quevedo exclusivamente, que es un gran aficionado al Oriol Deportivo de Las Palmas, además con antecedentes familiares en el primer equipo y en el filial. Quiero recordar que tuviste un sobrino también. Sí. Tato. Dos hermanos en el primer equipo y en el primer juvenil. Y después tuve otro hermano en los equipos de la cadena de filiales y luego un sobrino también en Las Palmas Atlético. Bueno, ¿qué te pareció lo de anoche? Para mí bochornoso. Bochornoso porque la gente se portó como gentuza. La imagen que hemos dado de Canarias en la península ha sido a la altura del zapato. Y eso es lo que se está viendo del tipo de educación que estamos dándole a la gente hoy día en toda la... Hoy no puedes tocar a nadie y ese es el producto de toda la mala educación que se está dando. Yo me crié en otro tipo de educación y cuando había que penarme, me penaron. Y yo jamás tuve ningún problema, ni estuve, como se suele decir, traumatizado. Yo no he tenido ningún trauma, jamás. Al revés, yo estudié muy bien, me llamaron a tiempo y gracias a eso yo rápidamente salí. Pero hoy día es que eso fue bochornoso. Yo estaba viéndolo en Tinajo y cuando le marcaron el gol me levanté enfadadísimo, cogí el coche yo solo, me vine para Recife, ni puse radio, ni puse nada, iba rumiando mi rabia de la mala educación de toda la gente. Llegué a mi casa, me puse a ver el gol y estuve hasta las 12, la 1 de la mañana porque no me podía ni dormir y a las 4 de la mañana estaba despierto otra vez. Fue un espectáculo bochornoso totalmente. Bueno, yo les decía antes que con Jesús Quevedo había hablado yo muchas veces para hacer este programa, hablar un poco de la historia de la vela, con Pedro creo que alguna vez también. Me acaban de pasar una notita que me dicen que si Jesús Quevedo espanta, Pedro es el cangrejo. Sí. Hablando de vela. Sin lugar a dudas. Sí, de hecho yo tuve por lo menos 2 barcos uno se llamaba el Cangrejo, el primero, digamos, y el segundo se llamaba el Cangrejo segundo. Mire, aquí tengo yo una foto histórica donde aparece Cangrejo. Era el skipper, el Cangrejo. Además, una foto que tiene casi 40 años entre ellos. Es está un aprendiendo a navegar. un skipper color gris que se compró. Entre ellos, no sé si ya se ve la foto, está aprendiendo a navegar Francisco Hernández Espínola, hoy consejero de Justicia del Gobierno canario, Más de 40. y muchos más. Más de 40. Pues no sé si tendrá más de 40. Ahí está Luis Doreste, un niño. Yo llevo 46 años en Lanzarote. Nosotros tenemos 70 años ya. Claro. No, posible. 70 Con 20 años que hicieran eso, hacen 54 años, 53 años. Bueno, en esta foto precisamente hay un amigo, un compañero que ya no está en el mundo de la vela en los últimos años, especialmente en los 2, 3 últimos años han sido muchos los que nos han dejado. En esta foto aparece aquí Inés Cabrera Quintana, junto a Manolo Ollé y a Luis Doreste, históricos de la vela.
El pasado martes decíamos que nos dejaba Alfredo Morales a los 77 años. Hay una auténtica tripulación. Me decía un amigo el otro día, Dios nos tiene preparado una gran marina para los que nos gusta la vela. Después leeremos un mensaje de él. Y antes de Alfredo Morales le tocó a Leandro Sanginés, Inés Cabrera, a Leonardo Armas, Matías García, a Manuel Jordán, Manuel Reyes, Domingo Negrín, Gregorio Armas, a Hugo García y a una niña que era especial también, aficionadísima a la vela, Bea, que murió hace ya muchos años en un accidente de tráfico. Yo quisiera que este programa no solo recordásemos a Alfredo Morales, sino que fuera para todos ellos, y yo creo que estamos todos de acuerdo. Totalmente. Bueno, ¿cómo les coge la noticia? Bueno, sí, sinceramente estaba trabajando en el barco al mediodía, estoy restaurando el barco, estaba barnizando, y suena el teléfono y me llaman de este medio, de Lancelot, en el programa de periodistas, ¿no? Café de periodistas. Pues nada, yo lo cogí, pensé, digo, algo habrá pasado, ¿no? 60 también. Porque no estaba prevista la llamada. Cuando me dicen, hola, pues mire, usted debe saber pues que ha fallecido don Alfredo Morales. La verdad que me cogió fuera de juego y no tenía palabra, un poco emocionado, no cabe duda. Son muchos años que hemos estado lidiando juntos en el mar, y decir que en aquel momento lo que dije claramente es, creo que Lanzarote está de luto, creo que la vela está de luto, y mandarle mis más sinceros abrazos a Olga y a toda la familia de Alfredo Morales, pero si hay un antes y un después, no cabe duda, con la vela en la isla de Lanzarote, independientemente que en el programa hablemos, porque aquí está José Panta, que en su área fue pionero, y también le debemos mucho los que practicamos la vela, pero no cabe duda de que hay muchas personas que han participado. Yo era un niño mucho más joven, porque claro, cuando uno tiene 10 años y ellos tenían pues 15 o 16, la diferencia, hoy no, hoy de pelo blanco, etcétera, ¿no? Pero en aquellos tiempos había un poquillo de diferencia. Cuando eso se dedicaba usted más a la música que a la vela. Me dedicaba así un poquito, sí, es verdad. Yo antes nombraba a 11 personas que ya no están con nosotros, más distantes en el tiempo, como decía Hugo García y Bea, los demás más recientes a partir de Gregorio Armas. Yo quisiera que todos ellos estuvieran representados hoy aquí por nuestro homenajeado Alfredo Morales, y para ello verán que hemos dejado una silla vacía. Yo quiero ocuparla con algo muy especial que me han cedido sus hijos, que es una gorra del Rubicón del 50 aniversario de la Regata San Ginés del año 97, o sea que tiene ya 17 años la gorra. La ponemos ahí para, efectivamente, y ahora ya podemos. Jesús Quevedo, usted fue, si no el pionero, el refundador de la vela en Lanzarote. Sí, yo cuando llegué aquí en el año 68, me hospedé en el Parador y vi la marina maravillosa que estaba delante de nosotros. Y había un barco fondeado allí de vela que era de Boris y Angelita. Boris y Angelita. Sí, y entonces yo venía pues de Las Palmas de regatear, empecé a regatear en el año 54, llevaba 14 años navegando, y sobre todo en la fundación de la flota SNAI de Gran Canaria. Y participé en varios campeonatos de España y todas esas cosas. Entonces me destinaron a Lanzarote, y lo primero pues estaba en el Parador, precisamente la habitación mía daba a la marina y era una maravilla. Y yo decía, pero aquí fui al Club Náutico, que en esa época era el Casino Club Náutico Arrecife, y había un hueco de una piscina, pero sin terminar ni nada. No, era tapado, lleno de bloques y de todo. Y alrededor habían 4 o 5 SNAI de madera boca abajo. Y yo los fui dando vueltas, y claro, los conocía todos, porque esos barcos vinieron de la flota de 59 de Las Palmas, que los habían comprado aquí para iniciar la vela. Me decían, no, fue en el año 61, porque yo estuve a finales del 60, pues yo estuve navegando con Joaquín Blanco hasta el año 60, hasta octubre, Joaquín Blanco Torré, también gran hombre en la vela, y ese SNAI lo habían comprado de los primeros que compraron en la flota SNAI de aquí. Y luego en el año 62
participó la flota de aquí en la categoría B en Tenerife, en el Campeonato Regional de Canarias, en el cual yo iba en la vara porque teníamos barcos muy superiores y teníamos jamás más experiencia. Donde Julio de Vara te hizo la putadita. Sí, donde me hicieron un tal para que yo no fuera el campeón regional y fuera campeón regional un señor de Tenerife, Angelito Guimerá. Tuve varios encontronazos con ellos, de varada de barco, estaba prohibido, pero el de Angelito lo varaban. Siempre tuve problemas con ellos porque yo era muy joven, pero no transigía en todas esas diferencias. Y entonces en ese campeonato pues quedé subcampeón. Y fuimos a Palma de Mallorca, fue en el año 62. Y entonces, pues yo después, en el 68, vine para Lanzarote. Y entonces vi que no había nadie, sino esos viejos. Y entonces un día, los primeros días que yo estaba allí, Alfredo Morales, por lo visto me conocía más que yo a él, por supuesto, me dijo, ¿quiere venir a navegar con nosotros? Y era él y su mujer Olga, en el Rubicón primero, que era de madera. Y entonces me monté con ellos, lo acepté muy, muy contento. Íbamos en una empopada y íbamos hablando pues, de la vela. Yo lo trataba de usted. Y Alfredo dice, hombre, trátame de tú, ¿qué tal? Igual. Y entonces a partir de ese momento nuestra amistad fue impresionante. Con él y con la mujer, con Olga, porque fue con los primeros que yo navegué en Lanzarote. Y estando allí, pues le dije, Alfredo, aquí hay gente suficiente para crear, para recuperar otra vez la flota de SNAI y hacer una flota para nosotros poder competir a todas las alturas. Y entonces él me dijo, posiblemente haya gente y tal. Y digo, mira, vete tú hablando, que los conoces más que yo, a ver cuántos podemos reunir. Y tuvimos suerte y se reunieron 15 SNAI. Y aprovechamos una operación que se había hecho en Las Palmas, que era pedir cada uno un crédito personal a la Caja Insular de Ahorro. De 33.000 pesetas. Para pagar en cómodos plazos. Y se trajeron 15 Taylor. Y entonces yo tenía el mío, pues el mío vino junto con todo y empezamos a regatear. Estaba el Pidopi, que era... Pidopi, el Macrú, el Isla de la Graciosa, el Jónico, que era que yo le llamaba el zoológico, el Tifón porque segundo. iba el cangrejo y la burra. Después estaba Santiago Sardina, después estaba pues, montones. Alfredo iba con Pepito Aguilar, hicimos y sacamos una flota de 15 barcos. El trinquete. Sí, el trinquete. Entonces, eso fue en el año 61. 69. En el 69. 69. Sí, en el 69 fue la refundación. Los primeros fueron en el 61. Esta refundación fue en el 69. Ajá. Y entonces, pues trajimos los SNAI. Yo me acuerdo que teníamos a Manuel y la falúa de Mamelo, que era el que nos organizaba. Yo me preocupaba porque yo desde que entré con eso, entonces Rogelio Tenorio me metió en su directiva. Y estuve 25 años consecutivos de directivo de vela. Ahí vemos a Alfredo en el Rubicón II. 25 años. Entonces, eso empezamos a hacer todas las regatas con Mamelo y tal, y fuimos haciendo regatas. Entonces, en la Yenca. Al paso de... Mira, que el otro día, el jueves había una presentación de Raico y Alfredo, después la veremos, que se van a ir a Brasil, y coincidía yo allí con varios, entre ellos Chicho González, el hijo Lolita, como lo conocemos todos. Y lo comentábamos, ¿no? Los medios que habían hoy, los medios que hay hoy, pero no hay el ambiente que había en esa época. Era tremendo. Cuando dábamos la entrada a una regata San Ginés, sentado en las escaleras de hierro aquella, y con una bocina en la mano, y la falúa traía y llevaba a la gente. Y hoy tienes unos medios y unas instalaciones que no veas, ¿no? Ha cambiado mucho. Pero eso todo eso es consecuencia del arranque. El arranque trajo consigo que hacían falta después hablaremos de facilidades. Porque después, cuando pasaron unos pocos meses... Ahí vemos uno de los primeros SNAI. Ese es el Tifón. El Tifón, el Tifón que es rojo. Ese es el Rubicón primero. Ese es el Rubicón. Ese es en el que yo fui con Alfredo cuando la primera vez que navegué en las aguas de Lanzarote. Pero ese es el Rubicón primero. Sí, el primero. El Rubicón primero construido por Don Melo Trujillo. Sí. Y entonces el palo y parte de la botavara, algunos de los instrumentos que tenía ese barco, se trajeron de Cabo Blanco, un barco que se había hundido. ¿En Cabo Blanco o La Graciosa? No, yo tenía idea de que... Parte vino de África. Me acuerdo, lo trajo, no quiero ni mucho menos ofender a nadie, pero me acuerdo que era la falúa de unos familiares que le decían
el Pire, no sé cómo se llaman ahora mismo, lo siento, pero fueron los que trajeron ese barco. Y ese material. Ahí lo vemos saliendo de Las Palmas en la regata que ganó en el año 66. Ahí iba yo. Ese es el viaje inaugural, ¿eh? Sí, ahí lo vemos saliendo y ahí lo vemos llegando a Arrecife como ganador de la regata. Ese fue el viaje inaugural. Y cuando, no sé, ¿tú venías en ese barco, Domingo? Venías tú, no sé quién más venía. Hablamos, La tripulación de ese Pántano. barco era Chiamari, el cuñado de José Mari. José Mari, de Antonio Machado, Antonio Manchado. Manuel, Alfredo, Estevita. no sé si Esteban era más transeúnte. Alfredo, Esteban. Miguel no. No, Luis Miguel no. Hay una foto que ahora la van a ver, ya les aviso yo cuando salga, que es curiosa, de esa regata del año 50, Antonio Machado, del año 65, la primera del Rubicón, que está firmada, la foto está firmada por detrás por todos los tripulantes y con la clasificación. Ese es el Swan. Ahí están los dos, sí. Esa es la salida de Gran Canaria, sí, de la regata que ganamos, la primera regata que participa el Rubicón segundo. Una foto de otro hombre muy aficionado a la vela que ya no está entre nosotros. Don Manuel Jordán. Fachico Roja. Fachico Rojas. Pacheco Rojas. Ahí iba Que el en Las Quique. Palmas ejercía de jurado. De jurado. Sí, a mí me tocó Bueno, la época de Fachico. Hemos hablado un poco de los inicios de la clase SNAI. Mingo fue de los pioneros también en la clase crucera, además tripulante del Timanfaya, primer barco que participó en el año 61 en la regata de San Ginés, que fue casi una odisea, ¿no? No, fue Adiós, una gracias, odisea. adiós, gracias, está aquí contándolo. Casi no fue una odisea completa. Está aquí, gracias a Dios, contándola. Yo es que quería también aclarar que con Alfredo, yo tuve, para mí fue un puntal impresionante porque siempre contaba con él. Y entonces, pues, cuando ya los SNAI estaban en marcha a los 8, 10 o 12 meses, empezamos digo, Alfredo, aquí hay que coger los niños y empezarlos a... Mira, perdona, Jesús, esa es la regata, lo que estamos viendo ahora, bueno, ya pasó. La primera regata Agadir, en la que yo no sé si allí comenzó, lo digo esto porque anoche veía un programa en esta misma casa donde se hablaba de las historias de don Pedro de Armas. Digo que yo no sé si ahí comenzó la fortuna porque se ganó un premio de 400.000 pesetas en aquella época, Sí, fue con el Magi el tercero. en el año 86. Eso fue en el año, sí, una regata que se hizo. La primera de Agadir, Lanzarote la Agadir. primera de Agadir fue de acuerdo con, Sí, señor, con los empresarios industriales, empresarios de la pesca. Sí. Y eso lo llevaba, el cabecilla era Servando, y yo era de la empresa de Ojeda, Lloré y Rocar. Entonces yo fui el encargado de llevar el dinero de todas las cuentas, porque al mismo tiempo era capitán náutico. Usted armó el lío con Gregorio gracias Armas. por el talón. Usted armó el lío con Gregorio Armas y después nos tocó a Antonio Cabrera y a mí sacarlo adelante. Que No, muchas pero reuniones tuvimos lo- con el lo que cónsul acabo de decir, en Las Jesús. Palmas con Musa y Uraín se llamó. Estamos hablando del año 86 Sí, sí. y que el trofeo del primer premio eran 400.000 pesetas. O sea que no estamos hablando del chocolate del loro de aquella época. La verdad que entre el hotel y la tripulación y la fiesta gastamos bastante. Bueno, tengo yo aquí, Pero miren, aquí no sé si lo reconocen. sí, efectivamente. Este es Pedro de Armas. Y ese es el gobernador de Agadir entregando el trofeo. Este es Pedro de Armas con una barba impresionante, a ver si lo pueden con los compañeros en la regata Agadir, con el gobernador de Agadir, entregándole el trofeo. Primer regata internacional de Agadir. Por aquí tenía yo la clasificación, aquí está. Primero Magi 3 de Pedro de Armas, segundo Silvia, segundo de Octavio Rodríguez. Fue la clasificación El Danone. de ese año de la regata de San Ginés. De la regata de San Ginés, perdón, de la regata de Agadir, que ganaba el Magi. Bueno, estábamos hablando de la primera participación con el Timanfaya, que ayer, por cierto, lo estuve yo buscando por Tías. Yo sabía que estaba en Tías, lo había visto alguna vez, pero ya no está. El Timanfaya estaba en el jardín de la casa de un artista, de Luis Ibáñez. Luis Ibáñez. Tiempo, pero ya no está por allí. Está destrozado. ¿Cómo fue aquella aventura? Pues aquello fue una gran aventura. El Timanfaya era un barquito que tenían unos amigos aquí en Arrecife y Alfredo no sé de qué forma los convenció para que se dieran el barco para ir a una regata de San Ginés. Bueno, estuvimos trabajando en él, arreglándolo, hubo que ponerle
un contrapeso en la quilla porque no había plomo. Aquí se hizo de hierro porque no había para más. Y se preparó el barco para ir a Las Palmas. Era un malandrito con 2 foques, una mayor. Y allá salimos nosotros. La tripulación estaba compuesta por Felipe, más conocido por el Bicho, Manuel el molinero, Manuel el nuestro, Alfredo y yo. Y allá nos fuimos. Muy bien, mientras fuimos hacia abajo, cuesta abajo hasta las piedras ruedas. Pero cuando veníamos para acá, el barco tenía un tambucho en la proa y toda el agua que saltaba a la cubierta se metía por debajo y cuando nos dimos cuenta el barco estaba hundiéndose. Prácticamente salimos a las 3 de la tarde y a las 7 de la tarde el barco estaba ya casi hundido. Y desde las 8 de la tarde hasta el día siguiente por la noche que llegamos aquí a Recife, de remolque. Y amigo, Con el RA2. con el RA2. Bueno, No veníamos... una pregunta. Sí. ¿No iba Gregorio Armas? No, eran 5. no, Eran 4. cuatro nada más. Felipe, Manuel, Felipe, Alfredo Manuel, Alfredo y yo. Bueno, decíamos antes que primera regata Agadir, aquí tenemos la imagen de la provincia del 5 de agosto del año 86, donde está Pedro de Armas junto con Es el gobernador de Agadir recogiendo el trofeo de vencedor de la regata San Ginés. Aquí vemos a Pedro con una enorme, de Agadir, a Pedro con una enorme barba. Recuerdo cuando llegamos a Agadir que dije, no vengo más nunca a Agadir. No, yo lo recuerdo, que la entrada fue larguísima porque había Don Elías Ramos sí. tenía algo que ver con la organización también, no sé, con el tema de, sí. de embajadas y tal. Cuando llegué, me acuerdo que en el barco subieron, pues no sé, pero me supongo que entre aduana, la policía militar, la policía de la no sé qué, el control de pasaporte, el grupo de puerto, a todos tuve que darle cerveza o algo para ir pasando. Y además no dejaban, y además recuerdas que no dejaban finalizar la regata, que nos querían remolcar a todos para adentro, sí, sí, efectivamente, a la vista, sí. según estábamos a la vista, nos querían fue meter. anecdótico, era la precisamente esa regata la hice yo en el Lola con Alfredo Morales, de patrón, que iba en el Lola. Igual que hice una San Ginés con él también en el Moreto, la época que él no tenía un San Ginés por el norte. Bueno, vamos a ver precisamente un vídeo que resume todo esto. A los 77 años fallecía ayer Alfredo Morales Armas, casado con Olga González y padre de 5 hijos, Alfredo, Andrés, Federico, Sergio y Hugo. Pionero de la vela, en 1961 patroneó al Timanfaya, primer barco de la isla que participó en la regata de San Ginés junto a Domingo Lazo, Manuel Reyes y Felipe. Con su Tifón 1 fue cofundador de la clase SNAI a principios de los 60. El 6 de junio del 65 bautiza al que fue uno de los sueños de su vida, el Rubicón I, construido en Puerto Naos y con el que un mes después parte de Arrecife para participar en la regata de San Ginés, finalizando tercero. Al año siguiente toma la salida rumbo a Arrecife para llegar como ganador, primera vez que un barco de la isla lo logra. Los 2 años siguientes finaliza segundo, dejando este manuscrito para la historia. En 1975 viaja a Finlandia para traer un Swan 38, Rubicón II, que llegó a convivir algunos años con su antecesor y con el que volvería a ganar San Ginés en el 75 y 81, así como numerosas regatas en el archipiélago. El 24 de junio del 86 parte de Palamós hasta Laredo en la Vuelta a España con el Isla de Lanzarote de Pedro de Armas, volviendo a ser pionero en agosto de ese mismo año como patrón del Lola de Rafael Lazo en la primera regata Arrecife-Agadir. En su trayecto deportivo recibe el reconocimiento de tripulantes, compañeros y amigos en varias ocasiones, denominándose a la Escuela de Vela del Club Náutico de Arrecife como Alfredo Morales. En 2004 recibe el premio Leyenda Deportiva del Cabildo en la 4ª Gala del Deporte que recogió su hijo Alfredo. Además sentía pasión por su familia, con la que le gustaba disfrutar los buenos momentos y, cómo no, con los muchos y buenos amigos de los que gozaba, hasta para relajarse en unos carnavales puro en mano. Alguno de ellos le esperaba ayer para recibirle en el cielo y volver a empezar un nuevo recorrido lleno de balizas. Entre los que le tratamos y tuvimos la suerte de navegar con él, queda la imagen del campeón, del maestro, y en su casa una larga historia en forma de trofeos. Descanse en paz, Alfredo Morales Armas.
Continuamos, estábamos haciendo un repaso de la historia de esa primera participación del Timanfaya, luego llegó la refundación de la flota SNAI en el año 69 y ya en junio del 65 la botadura del Rubicón primero, que ese mismo año sería tercero en la regata de San Ginés para ganar posteriormente en el 66, en el año 66 y en el 65 era tercero, en el 66 ganaba y en el 67 y 68 también. ¿Qué recuerdos tenemos de esas primeras regatas? Pero no sé si tú llegaste a vivirlas, las del Rubicón. Bueno, hay una circunstancia que en el 66, en marzo del 66 yo me voy a Inglaterra, o sea que digamos durante 3 o 4 años estuve fuera de la isla. Pero quería recordar que la primera vez que yo me subí a un barco para navegar a vela fue con Alfredo Morales. Tenía 16 años aproximadamente, en el Tifón, el rojo, el famoso con la cubierta blanca, que estaba fondeado delante mismo del casino. Lo tenía fondeado allí, en donde está la pescadería. Yo no era socio del club náutico y estaba afuera, pero sí conocí a Alfredo porque Alfredo, yo vivía en la calle, conocida por la calle La Cárcel, Ramón Franco, y la trasera de la casa de él daba a la puerta de mi casa. Entonces, pues, uno de mis amistades era su hermano, o es Esteban Armas, ¿no? Entonces, Esteban Morales, perdón. Es que Armas es el segundo, pues siempre nos olvidamos de los apellidos de las madres. Y yo veía a Alfredo entrar y salir, me acuerdo tenía una furgoneta Citroën, aquellas antiguas, sí. Redondo, donde allí metía todo el material del barco porque estaba trabajando con el barco, ahí donde vi yo el palo llegar. Bueno, pues, un domingo, estaba envergando el barco y no tenía con quién salir. Pues no había aparecido nadie. Me dijo, Pedro, digo, ¿qué? Dice, ¿tú quieres salir? Digo, yo encantado. Dice, pues vete y cámbiate. Salí corriendo para mi casa, me cambié de ropa, vine con un bañador y me metí en el barco y es la primera vez en mi vida que yo navegué en un SNAI. Eso fue en el año 62, 63, por ahí. Y recuerdo la primera vez que llegaron los 4 famosos SNAI a Lanzarote, que salieron del casino y no habían llegado a la baja, habían dado ya 7 vueltas de campana. Pero así, uno era el Eolo, creo que era uno, estaba Segundo Manchado, tenía uno, es correcto, ¿no? Sí. El otro no sé si era de Luisito. El otro no me acuerdo de quién era. Estaba el Reina. Luis Carrasco, podía ser Luis Carrasco. Luis Carrasco me dijeron que fue de los perdóname, primeros. y Antonio Hernández. Antonio Hernández. Los 4 que llegaron. Ahí es cuando conozco yo los SNAI, después ya empezaron a llegar barcos y tal. Cuando yo regreso de Inglaterra en el año 69, finales del 69, es cuando se me ofrece comprar el zoológico, como tú le dices, se llamaba el Jónico, que era de una persona que ya está desaparecida también, el arquitecto. Sí. A usted siempre le gustaron mucho los zoológicos. Torres Rojas. José Ignacio Torres Rojas. José Ignacio Torres Rojas. Sí. Le compré, me acuerdo, el barco, se lo compramos mi tío y yo, me parece que fueron en 20.000 pesetas, en aquel entonces. Era de segunda mano y ahí es donde empecé a navegar. Después ya compré el de una persona que tú nombraste, don Ángel Guimerá, el SNAI. ¿Cómo llego? Pues llego a conocer pues el barco, el Timanfaya. Me acuerdo, no sé cómo se llamaba el propietario, don José, que era en las nieves. José Díaz. Don José Díaz, que era muy alto, muy flaco. ¿Te acuerdas del profesor de inglés de Ginés Díaz? Sí, don Ginés. Un hermano. Ah, tío de Ginés. Bueno, pues ahí es donde veo yo el barco, el Timanfaya, por primera vez, que fue donde estaba la fábrica de las nieves. Donde estaba la fábrica de las nieves, sí. Y me acuerdo ver a don Juan, vuelvo a decir con todo el respeto del mundo, pero todos teníamos los apodos. Don Juan Medio Metro navegando en el Timanfaya, en Puerto Nao. Y cuando participo en la primera regata, yo estoy en el muelle viéndolos llegar porque era una afición terrible. Eso fue antes de prepararlo para la regata. Antes de prepararlo para la regata. Sí, lo de Juan Reguera fue antes de prepararlo para la regata. Entonces, yo estaba esperando que llegara el día de la regata de San Ginés para ir al muelle. Yo casi ni dormía, era como la víspera del día de San Juan, para ver llegar aquellos yates. El Halcón, el Tirma, el Aldave, el Alondra, el Timanfaya, la Balandra, un espectáculo, la Balandra Aviación. La Luz Mari, que era también en el Timanfaya de remolque, la Luz Mari con 2 Tunlaren a los lados, porque también venían de remolque. El Sancocho, que ganó una regata, el Tunlaren. Ese Tunlaren Sancocho
El dueño primero era Virgilio Suárez y se llamaba Conchitina. Y en ese Tunlares yo navegaba con Virgilio Suárez en Las Palmas. Bueno, el recuerdo de Alfredo Morales, al que estamos intentando de alguna forma homenajear hoy, llega pues prácticamente a todos los rincones donde hubo un compañero que navegó con él o que le conoció. Yo tengo un amigo en los años que he estado vinculado al mundo de la vela, que fueron algunos, me quedan algunos, pero uno especial para mí, que hace 30 años que dejó esta isla y me envía un mensaje que dice: cuánto lo siento, qué gran persona, marino y maestro. Le recuerdo, además lo dice así, le recuerdo cuando fue nuestro capitano en la regata de San Ginés con el Moreto II y los buenos momentos que pasamos juntos en todos esos años. Nos vemos en Navidades. Un abrazo. Héctor Moraz, que vive en Málaga. Enrique Buisier también me mandó un mensaje. Sí, lo tengo por aquí también. Dice: amigo Jesús, no sabes cuánto te agradezco que me comunicaras el fallecimiento de Alfredo. Por favor, dale un fortísimo abrazo a su familia y en especial a su mujer Olga. Hablé con ellos unos meses atrás con el motivo de incluir a Alfredo en la Gran Cofradía Europea de Vela y él me dijo que no podía asistir porque estaba malito. Hablé incluso con Alfredo hijo. No te imaginas cuánto lo sentimos todos, en especial por lo gran deportista que era y buena persona que era. Seguro que en el cielo estará esperándonos en la gran marina que nos tiene Dios preparada para las buenas personas y navegantes como él. Enrique Boisier y Lassi González. Sabes que con las nuevas tecnologías, todas estas redes sociales, pues pues tengo varios amigos en Madeira, ¿no? E incluso tengo uno de Azores, que vivió en Madeira, pero ahora vive en Azores. Y cuando subí la noticia, automáticamente José Augusto, Careca, Silvio, los que conocemos muy de cerca, enseguida porque desgraciadamente un gran amigo nuestro había fallecido 3 días antes, que es Silvestre. Que era muy amigo de Domingo Negrín. Sí, señor, Silvestre había muerto pocos días antes. Bueno, hay que recordar que Alfredo Morales fue presidente del Club Náutico de Arrecife en los años 73-74, que fue consejero del Cabildo del 87 al 91, siendo presidente Nicolás de Pais. No sé si coincidió con usted. No. Solamente decir que coincidió, estábamos en la misma formación, yo iba en esa lista, pero iba, me parece que el número 5. Y él entró porque dimitieron 2, entonces entró él porque él no había... Pero también decir que en esa época, cuando él un poco abandona, no estoy seguro si fue cuando le dio el primer... Eso fue en agosto del 88. Le dio un infarto fuerte, si recuerdan, en el Rubicón III, navegando en la regata de San Ginés, que tuvimos que evacuarlo. Por la Rieta. Frente al Jameo del Agua. Efectivamente. Venía Pepe Nerín en el barco y escapó gracias a Pepe Nerín. Eso fue hace 26 años, agosto del 88. Pues mira tú. Precisamente, yo ya había comprado la casa en Punta Mujer. Precisamente en el año 88 se celebró en Lanzarote el primer campeonato de España de SNAI. Y el presidente del comité de regata fue Alfredo Morales Armas. No, que fue el que me ayudó montones a sacar ese campeonato adelante. Les digo que fue en agosto del 88 porque el 3 de septiembre del 88 me casaba yo y su hijo era el padrino y no pudo serlo porque estaba en la Palmas. Pues mira tú, si tienes motivos para saberlo. Estaba en la Palmas. La fecha cuando ocurrió. Recuerdo que esa fue la regata de San Ginés más larga porque fue en el mar, fue en la casa del marino toda la tarde y fue después en la casa en el cable toda la noche esperando las noticias que llegaban desde Gran Canaria. Claro, hay mucha gente que no conoce a Alfredo, lo conocemos. Además usted particularmente tuvo también muchos años atrás, la ocasión de vivir con él una situación también familiar muy complicada con uno de sus hijos, el más pequeño, en Inglaterra. Sí, es correcto, sí. Y son, en un viaje son cosas que van uniendo, ¿no? Y un viaje que nosotros hicimos 2 o 3 viajes. A una Admiral. A la Admiral's Cup en la isla de White, donde íbamos un grupo, entre ellos iba uno de sus hermanos, Rafa. Íbamos 7 o 8 a ver la Admiral's Cup. Y uno de los barcos precisamente que compramos, o que compré para la isla, para hacer la vuelta a España, fue el Magie II, que era un Ron Holland, que era un barco de la Copa del Almirantajo, que le llaman, ¿no? Pero, y ahí fue el problema con su hijo, Hugo, precisamente, una caída que tuvo su madre y que, a Dios gracias,
pues no pasó nada y hoy está en Inglaterra trabajando y yo lo veía el otro día con motivo de todo esto, ¿no? Hacía muchos años que no lo veía, se lo decía, digo, lo miraba y decía, tú eres el niño que te nos ahogaste. Sí. Digo, ¿cómo han cambiado, no? Sí. Bueno, hablamos, Estábamos allí cuando ocurrió eso aquí. Íbamos por la historia del Rubicón II, un Swan 38 que viene de Finlandia, que además lo traen navegando, que en ese momento revoluciona lo que es la flota canaria de vela. Habían llegado otros barcos también, el Vendaval, el Mandrake, pero el Rubicón es el que más o menos la revoluciona y vuelve a ganar en San Ginés en el año 81. Sí, eso fue con el Rubicón II, ¿me habla? Sí. El Swan. No, perdón, gana en el 75 y en el 81. Gana el mismo año que llega. Eso es con el Swan. El año que llega, gana. Y en el 81 vuelve a ganar. A todos nos ocurren cosas desgraciadas en la vida, sin lugar a dudas. En el año 74 se ahoga mi hermana, el 1 de septiembre. Magi. Yo iba a ir de ahí viene el nombre de mis barcos, Magi, es mi hermana, ¿no? Yo iba a ir a traer el barco de Inglaterra, de Finlandia. Fueron varias personas, a Esteban, Luis, todos aquellos que fueron para traer el barco, pero desgraciadamente por lo ocurrido no pude hacerlo. Al año siguiente hicimos la regata y la ganamos, fue la primera regata y es la primera vez en mi vida que hago una regata de crucero. ¿Con quién podía ser? No podía ser con otro, sino con el maestro, con Alfredo Morales. Fue la primera regata. La primera vez que me embarqué en un snipe fue con él. La primera vez que me embarqué en un crucero ¿Alguna vez has hecho una regata de crucero o no? Nunca. Bueno, yo regateaba... Pero es más de vela ligera. No, yo crucero en Las Palmas, del litoral, sí. O sea, cuando la regata Taliarte y esas regatas, pero a mí, yo fui snipista toda mi vida. Eres como un patrón que tuve yo, que salíamos en la regata y cuando dejaba de ver la costa se metía debajo, Matías García. No, yo no era eso, sino que a mí no me gusta el barco grande, especialmente en el barco grande, yo soy patrón. A mí no me gusta ir de tripulante. Y nunca me gustó. En Las Palmas pues iba por aprender. Pero desde que yo pude me metí en el snipe y fui ya patrón de Tuve la ocasión de hacer 2 regatas con Alfredo, decíamos una San Ginés en el Moreto y una Agadir en el Lola. La primera recuerdo que la había hecho en un barco que se llamaba el Maricel, además con un ilustre, Bernardino Navarro y Manolín Artiles. Es que la mujer de Manolín Artiles se llama Maricel. Una Francisco Fiol, la famosa regata de la Legión. La regata Fiol, que salía de Lanzarote, de aquí al norte, pasaba por la Bocaina, por el norte, Bocaina Rosario, y acababa en Puerto Rosario. Hay una anécdota de eso, y no me tomen por grosero, que un barco de Pepe Fernández, la Calandria, vino de Las Palmas porque no participaba en la regata de San Ginés porque decía que la norma no era justa, que él no venía porque el que primero que entrara era el campeón, que entonces no venía, pero sí venía a participar en la regata famosa de Fior, Francisco Fior. La famosa regata. Javier Fior Sarmiento. Y venía de Las Palmas, no venía regateando, y venía a Lanzarote para participar en la otra regata. Y nosotros participamos con el barco... ¿En qué año fuiste presidente del Club Náutico? 90-91. 90-91. Sí. Ganaba... No fue antes. 90-91 fui yo presidente del Club Náutico. No, es que tenía una anécdota por aquí. Yo tuve la ocasión con Pedro de Armas de ir a presentar al Club Náutico de Gran Canaria hace ya muchos años la regata de San Ginés, cuando se instauró el nuevo trofeo que patrocinaba el Grupo Rosa. Sí. Que además se lo adjudicaba el que ganara 3 años. El Puente de las Bolas en Plata. Sí, y se instauró el trofeo. Recuerdo que fuimos juntos, creo que era usted capitán náutico entonces cuando eso. Seguramente sería. Fuimos juntos a Las Palmas a presentarlo y después y usted lo presenta y lo gana en el 82, 83 y 84. Lo tengo en mi casa. Con el Magi 2. Lo tengo en mi casa. O sea, que lo hizo a la medida. Sí. Como se enteran los políticos. Sí. Bueno, ya hizo trampa, ¿no? Pero tengo que contar esta anécdota antes de empezar la regata. Pero sin ser grosero, la verdad, sin ser grosero. Estas son cosas de la mar y que quiero que lo entiendan y ustedes lo entienden perfectamente, a lo mejor los televidentes no. Y vino con su barco aquí a hacer la regata. Perdón, el barco se llamaba la Alpispa.
Es el de Pepe Fernández. Pepe Fernández. Bueno, está hablando. el barco no era de él, lo que él era el patrón, ¿no? Sí. Bien. Salimos de aquí con el Rubicón, un tiempo tal. En salimos- esa época la Alpispa, la Calandria fue posteriormente. La Alpispa era un Sí. siroco naranja. Sí, efectivamente. Salimos, hicimos una regata, llegamos los primeros, pero con una ventaja impresionante a Fuerteventura, Puerto del Rosario. Era de noche cuando llegamos prácticamente, ¿no? Y nada, entonces estábamos todos esperando que llegara el Alpispa. Y allá a las 2 de la tarde o algo así aparece el Alpispa. Y se puso Alfredo en la punta del muelle. Dice, pasa por aquí que te voy a meter de arriba abajo. Recuerdo, era un siroco naranja. La Calandria que usted dice fue posteriormente más moderno cuando era, ¿cómo se llamaban estos barcos? Un Que es Contention 33. 33, que Era la Alpispa, la el Calandria, Velo, la Lagartija, habían el Perenquén, Cocotero, el Perenquén. el Perenquén y el Cocotero. Eran 4 Contention. Es que se fueron poniendo de moda barcos. Sí, y sí, entonces, según los barcos, a los 2 años, 3, vendías ese barco y comprabas el otro que estaba... Pedro, como regatista, Panta, vamos a ir resumiendo porque vamos muy mal de tiempo. ¿Ya cómo era? Era un gran regatista y un caballero en el mar. O sea, tenía unos conocimientos muy buenos y yo siempre lo admiré. Y yo tengo una anécdota con él, porque más bien con Pepito el Trinquete, porque yo me acuerdo que yo las primeras regatas todas, pues yo salía a la regata y yo esperaba 5 minutos y después le ganaba, pues yo traía una experiencia impresionante, ¿no? Tenía un buen barco, el barco lo tenía bien afinado. Y una de las regatas, Alfredo llegó primero y el Trinquete armó una fiesta y se tiró al agua y tal. Pero Alfredo era un maravilloso. ¿Usted daba ventaja? Cuando Sí, empezaron él los siempre barcos, nos daba sí. ventaja. Cuando empezaron los barcos, 5 Si minutos. no le gusta perder ni cuando sale a caminar con los amigos. No, es que él rompe la regla. Él rompe la regla. La regla es, y el dicho era, snaipista, el crucero te espera. No hay un snaipista que no haya pasado a ser crucerista, porque llegas a una edad y entonces dices tú, yo ya no estoy para un barco a hacer estar haciendo banda. banda. Me voy al crucero un poco más. Yo Salí algunas regatas con Pedro en el mar. Lo- Iba atrás en la burda y cuando tú ibas a hacer alguna maniobra con el espi, yo cogía el mar. Los primeros- Pero fueron pocas regatas las que A hicimos. él no le gusta mucho el Lo- crucero. No, a mí me gusta, yo soy snipista. Los primeros recuerdos que yo tengo de Alfredo Morales, y si no él me lo confirma, era que veraneaba en las Caletas en una casa de don Jesús López, creo, en una época. Creo que sí. Su hijo mayor era muy pequeñito, yo tendría 5 o 6 años en esa época. Son mis primeros recuerdos, y de ir con mi hermano al Janubio después de las regatas, que a veces se reunían allí en el bar Janubio. Pero yo era Era lo que en Arrecife había en aquel entonces. El barco novio. Pero yo tendría 5 o 6 años cuando eso, pero tengo un recuerdo que nunca lo olvidaré, y Pedro nos lo va a relatar. Vuelta a España del año 86, julio, etapa Cascais, Bayona. Sí. Entrando en Bayona a las tantas de la madrugada, no se veía a 3 metros, neblina, no se oían sino sirenas de barcos y bocinas. Y cómo seguimos por radio, me acuerdo, aquella entrada en Bayona, y todos decíamos lo mismo. No Mira, pasa se nada. me ponen los pelos de punta. No, es que lo recuerdo como ahora, y todos decíamos lo mismo, no pasa nada, está Alfredo. Efectivamente. Alfredo, nosotros llevábamos un GPS de la época, imagínense que te daba la situación cada 2 o 3 horas, pero por sus conocimientos sabía perfectamente cómo había que entrar, con un barco a vela, con un espinnaker arriba, porque entramos en popa, Entre islas, y no se veía nada. en lo que es una boca, ya digo, no se veía de aquí a ahí, Jesús. Fíjense dónde llegó el tema, que venía con nosotros detrás el que después fue el Mandrake, que era el Ciudad de Murcia, que ahora se llama el Margara. Ese barco es de Tenerife. Curiosamente, el Margara tercero, porque el Margara segundo era el Rubicón segundo que lo había comprado este chico para Tenerife. Ucelay, ¿no? Roberto Ucelay. Bueno, pues caminaba más que nosotros, pero no se atrevía a entrar, entonces nos pasaba, y cuando llegaba a la altura nuestra, que veía la luz, paraba, soltaba aquello un poco el espí, para que nosotros lo adelantáramos, y así detrás de nosotros entramos.
y entramos por los conocimientos. Alfredo iba abajo, en la mesa de derrota, y nosotros íbamos arriba, y él me decía, orza un poco, orzaba, derriba un poco, mantente, y así entramos con aquello que, ya digo, se me ponen los pelos. No, recuerdo que fue espectacular. Es una, no se veía una nada. anécdota que nunca lo olvidaré. Parecía una película de terror, no se oían sino las bocinas de los barcos. Hicimos tercero en esa regata. Eso fue de Lisboa. Por sus conocimientos. De Lisboa a Bayona. Una de las Estamos hablando cosas del año 86. Cuando él llegó del viaje que hizo de Finlandia, de Pietarsaari a Recife, él contó que al llegar a Holanda entraron en una isla con un temporal impresionante y con los conocimientos de Alfredo entró justo por donde tenía que entrar, porque estaban todos asombrados, era un temporal deshecho. Y la gente le preguntó, ¿pero usted cómo entró? Y él entró, y ellos lo contaban como una anécdota. Cuando él llegó, pues iban contando todo lo que le había pasado en el viaje. En aquellos tiempos, nos remontamos otra vez al 61, ¿cómo se navegaba? ¿Cómo se navegaba? A ojo de buen cubero. A ojo de buen cubero. Velas de algodón. No existía, sí, velas de algodón. Palos de madera, orzas de hierro de 36 barcos kilos. de palo. Barcos de madera sin arrufe ninguno. Se te escaparan de la mano y te cogieran la mano debajo. Sin casascotas, sino con cornamusa. Sí, no había y las escotas de esparto. Y descalzo, las escotas de esparto. Hasta que aprendimos que si nos poníamos unas playeras o unas botas, cuando nos resbalábamos, no nos dábamos en los bajos con los dedos. Eso duele. No, un compás y una corredera por la popa. Un compás y la corredera por la popa. La corredera de hilo por la popa. Pedro, yo me acuerdo un año, en una San Ginés, entrábamos sobre Tostón con el Alondra, costado con costado, vamos, de casualidad no nos fuimos allí los dos, y después cuando llegamos a la Bocaina, nosotros veníamos primero en el Rubicón, primero o segundo, primero. ¿no? En el primero. En el Rubicón primero, para llegar desde Fuerteventura. Tostón. Sí, desde Tostón, sí, más o menos, hasta Papagayo, hasta la punta de Papagayo, trazando rumbos en la carta. Yo trazaba los rumbos fue el año abajo. que llegaron los dos barcos juntos a la meta. Sí. Y que Alfredo Morales se fue a Nino Navarro, que era el patrón del Tirma, y le preguntó, ¿quién entró primero? Y Nino le respondió, en mi tierra al primero se le tira el agua, y lo empujó. Fue el Tirma o la Londres, no me acuerdo con qué barco. Creo que era el Tirma. Pero vamos, estuvimos a punto de abordarnos los dos allí en Tostón. Nino Navarro, el padre, era uno de los dueños de la Londres. El padre de Nino, Bernardo. Yo quería decir, pero que cruzamos la Bocaina trazando rumbo. A las 2 de la madrugada. Independientemente de todos los recuerdos estos que son anécdotas y que quedan muchos, por supuesto, muchos. Pero sí decir una cosa, mira, era una persona que tenía mucho carisma, era una persona, era un líder dentro de la vela, era un líder. Pero es que usted decía antes algo, ¿cuántos de los que hemos navegado en esta isla no hemos tenido la primera oportunidad con él? Ya, es verdad. Es raro la persona que no ha navegado con él y con muchas de las... sus primeros marinos fueron Octavio Betancourt, que en paz descanse. ¿Villirilo? Sí. Chilo. Pepe el Trinquete, Pepe Aguilar en el Cibia, Pepe el Trinquete. Stani también fue marino de él, creo que fue el último. Y Olga. Los 4 fueron marinos de Alfredo. Pero decir que... El Chochi no... ¿Quién? Coño, ¿cómo se llamaba qué? ¿El Chochi? No sé. ¿Pacheco? No sé. Bueno, Pacheco después, navegó conmigo, No, seguro. sí. No sé. Ustedes estuvieron navegando, bueno, el famoso Queiquía, que no se sabía quién lo llevaba, si lo llevabas tú o tu hermano. Sí. Porque dice, según el viento uno era mejor que el otro. No sé en qué viento. hay ¿Es algo, verdad o mentira? ¿Tú sabes que el barco que tengo para pescar ahora El Queiquía. también? Se llama Caiquía. Caiquía. Bueno, hay algo importante. Alfredo Morales no solo fue pionero con estos invitados y algunos más, sino que además, no solo en la vela, hoy Lanzarote cuenta con 2, casi 3 ya, en septiembre 3, instalaciones deportivas náuticas de primer nivel. Él tuvo un gran protagonismo en el tema de Puerto Calero, pero todo eso nace, yo lo recuerdo, en el
entre donde hoy está Marina Lanzarote y donde está el muelle de crucero, ahí se fondeaban los barcos que habían en la época. Eran 3. Sí, es lo que te quería explicar. El Rubicón y el suyo. Nosotros, los barcos... Lo canuta que se pasaba para embarcar... De ahí viene lo de la yenca. Y lo que tenemos hoy, ¿no? Que todo eso también parte de ahí. Esto parte porque, como digo, como líder que era y como nos gustaba la vela, pues él tenía ese barco. Ese barco, cuando él construye ese barco, pues lo vende y compra el Rubicón. En medio estaba el Timanfaya, también estaba fondeado afuera. Miguel Ángel Armas compra el Sorondongo primero, el Aquaví, que ahora es el Sargo. Yo compré el Dione 98. Elías compró un barco, Elías Ramos compró un barco en Irlanda. ¿Quién más? Rafa, tu hermano, compró otro barco. Y empezamos a fondear todos en Arrecife, en el muelle. Pero oye, esto de ir todos los días con un barco y venir, venga, ir y venir. Hicieron un el marino con bidones. Hicimos un y pantalón con bidones. Por fuera de piche. Exactamente. Para que no se pueda. Hicimos un pantalón con bidones en el pequeño espigón aquel que hay hoy en Marina Arrecife. En Marina Arrecife. Marina Lanzarote. Hicimos uno. Y don Elías Ramos se unió e hizo otro. Y allí estuvo fondeado también el Pemidajo. Yo me acuerdo Que el Pemidajo lo robaron y lo echaron en tierra, si recuerdan. Sí. Se fue en tierra, que era de don José Calero. Pues allí estuvo. Todos estos barcos que estoy hablando, también estuvo Fran. Bueno, de ahí es el inicio de lo que era un puerto. Bueno, señores, nos tenemos que ir. Gracias por haber estado aquí. Vemos, estamos ya fuera de tiempo. Vemos simplemente una noticia que se puede producir gracias a la primera semilla que todos ustedes pusieron y ojalá que termine con buen fin en el 2006. Gracias a los 3 por haber estado aquí. Gracias por invitarnos, hombre. Lo principal, gracias por invitar. A todos ustedes despedirnos ya porque les vamos a dejar con esa noticia que despide el programa. No sé si tenías alguna nota por ahí, ¿no? Que yo naufragué en el Rubicón primero. Ajá. Bueno, el Rubicón primero se hundió en costas de Fuerteventura. Sí, señor. Se hundió. Y yo estaba enrolado todavía en él. Que me dicen que no tenemos tiempo para más. Vemos la noticia porque esta realidad que hoy tenemos de la vela lanzaroteña fue porque ustedes, juntos con otros compañeros, un día pusieron la primera semilla. Los salones del Real Club Náutico de Arrecife acogieron la presentación que hicieron los regatistas Raico Tavares y Alfredo González de su proyecto Brasil 2016. Los regatistas estuvieron acompañados por el presidente del club, Julio Romero, el presidente del Cabildo, Pedro Sanginés, y el alcalde de Arrecife, Manuel Fajardo. Recibieron además el apoyo de patrocinadores, aficionados, familiares y amigos. Raico y Alfredo fueron presentando lo realizado hasta ahora para poner rumbo a Brasil en verano del 2016, donde se celebrarán en Río de Janeiro las 31ª Olimpiadas. Ahora, como primer paso, preparan la participación en el próximo Mundial de 470 que se celebrará el próximo mes de julio en Grecia, donde tendrán ocasión de volver a medir sus posibilidades con la élite de la clase. Los representantes del Cabildo y Ayuntamiento se comprometieron con el proyecto y colaborarán desde las instituciones. Se sumaron al patrocinio el Club La Santa y Canal Gestión, a las empresas que ya colaboraban como Juan Toledo, Auditac, Complejo Santa Rosa, Reserva de la Biosfera y Naviera Armas. Entre los asistentes y apoyando el proyecto se encontraba el regatista gran canario Domingo Manrique, medalla de oro en las Olimpiadas de Barcelona 92 y olímpico en Seúl 68, Atlanta 96 y Sydney 2000.